Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón. Dice así, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas, y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Amén. Ok, solamente vamos a tener en cuenta esos dos versículos en la lectura y hoy vamos a hablar sobre el padecimiento. Hoy vamos a hablar sobre un poco más a profundizar sobre lo que es el padecimiento. Hubo una cosa que me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar este texto bíblico, por lo cual terminé queriendo hacer una enseñanza respecto a este texto, y es que cuando empecé a estudiar, si usted observa en el versículo 9 y en el versículo 10, se menciona en cada versículo la palabra padecimiento. Y una de las razones por las que me impactó muchísimo es porque esa palabra padecimiento también significa pasión, deseo. Entonces esa parte me impactó mucho y yo quiero que usted vaya pensando un momentico mientras vamos avanzando en la enseñanza, qué relación tiene el sufrimiento con la pasión, qué relación tiene el sufrimiento con el deseo. Entonces empezó a impactarme mucho porque dice que significa alguien que sufre o alguien que está afligido, pero también alguien que experimenta una mala emoción o una pasión. Entonces hay una relación, según lo que estamos mirando en este momento, hay una relación entre la pasión y el sufrimiento. Y es que tanto uno podría decir como que el deseo, ¿cierto? Porque pasión también lo podríamos llamar deseo. El deseo y el sufrimiento son emociones, ¿cierto? Que generalmente son producidas por cosas que están alrededor de nosotros e impactan sobre nuestra mente, ¿cierto? Tanto los deseos que nosotros podemos experimentar como los sufrimientos que nosotros tenemos generalmente son producidos por cosas que se mueven afuera de nosotros, ¿cierto? Pero que impresionan dentro de nuestra mente, que impresionan, que generan un impacto mental y por ende generan un impacto emocional. Entonces nosotros necesitamos empezar a observar también, ahora conectando un poquito más lo que significa la palabra pasión con la palabra sufrimiento, necesitamos empezar a mirar qué sucede cuando nosotros empezamos a dejar que los deseos, que las pasiones nos controlen, ¿cierto? Cuando en nuestra naturaleza empieza a estar controlada por las pasiones y por los deseos, ¿qué empieza a suceder entonces en nosotros? ¿Y cómo empieza a moverse nuestro corazón? ¿Cómo empiezan a moverse todo nuestro ser? ¿Cómo empieza a inclusive ser transformado nuestro carácter, nuestra manera de ser? Y ahora piense, cuando esas pasiones y esos deseos nos controlan a nosotros y esas pasiones y esos deseos, vamos a ver un poquito más adelante, no son saciados, no son satisfacidos o aún satisfechos o aún a veces siendo satisfechos, sin embargo volvemos a sentir el mismo deseo, volvemos a sentir la pasión. ¿Cuánto nos causa eso? Sufrimiento. ¿Cuánto nos causa eso? Dolor. ¿Cuánto nos causa eso? Aflicción. ¿Cierto? Si usted tiene la pasión, el deseo de tener una estabilidad económica, ¿cierto? De tener un nivel económico y usted va hacia eso y hacia eso y hacia eso, ¿y cuántas veces eso se ha vuelto tan fuerte en usted que eso le genera un sufrimiento? Porque o no lo consigue, o no lo consigue en el tiempo que lo desea, o no lo consigue como lo desea, o lo consigue pero ya quiere otra más grande. Entonces empecemos a pensar, y yo quiero que vayamos conectando un poquito hoy la relación entre pasión y sufrimiento. ¿Listo? Yo quiero que usted empiece a conectar eso y que usted lo empiece a visualizar. Ahora vayámonos un poquito más allá, que es hacia donde yo me quiero dirigir ahorita, y es que
cuántas veces esa pasión, ese sufrimiento lleva o trae muerte. Porque lleva usted a un deseo tan fuerte de algo que en esa área usted muere. Usted empieza a tener una muerte espiritual, usted empieza a tener una muerte emocional, ¿cierto? Usted deseaba una persona, usted quería estar con una persona y eso se le convirtió a usted en un sufrimiento. ¿Y hasta qué punto eso empieza a generar en usted una muerte, una decadencia, una caída en su vida, en su corazón? Entonces, teniendo en cuenta eso que significa la palabra padecimiento, yo quiero que vayamos a dos textos bíblicos donde usted ve claramente que esa palabra significa pasión. El primer texto bíblico al que quiero que vaya es Romanos capítulo 7, versículo 5, y nos vamos a meter un poquitico más en qué, vamos a empezar a mirar cómo el padecimiento sí es un resultado de una pasión. Listo, Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos 7, 5 lo dice así. Dice, porque mientras estábamos en la carne, los padecimientos pecaminosos. En su Biblia dice las pasiones, ¿cierto? Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, despertadas por la ley, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces yo quiero que usted empiece a pensar en eso. Mire lo que está diciendo, esos padecimientos, o más bien esas pasiones que venían y se movían y tenían poder sobre nosotros por las leyes o por la ley, dice ahí, oprimían, actuaban sobre nosotros, obraban sobre nosotros, tenían derechos sobre nosotros, tenían movilidad, digámoslo así, sobre nosotros. Pero ahora yo quiero que usted vaya a Gálatas capítulo 5, versículo 24, es más, yo voy a buscarlo también por acá. Gálatas 5, 24, y en Gálatas 5 ustedes saben que se habla del fruto del Espíritu y de las obras de la carne, y el versículo 24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus padecimientos y deseos. Han crucificado a la carne con las pasiones. Han crucificado la carne con los padecimientos. Entonces ahí es donde yo quiero que usted, ahí en su corazón, mientras estamos haciendo esta enseñanza, usted empiece a pensar qué pasiones hay en su corazón, qué deseos están causándole a usted padecimiento. Le están causando a usted sufrimiento. Listo, porque entonces si usted observa, retomando Gálatas capítulo 5, si usted empieza a mirar desde el versículo 19 al versículo 21, dice, y estas son las obras de la carne, ¿cierto? Y nos empieza a mencionar las obras de la carne que producen en nosotros pasiones, que producen en nosotros deseos, ¿cierto? Y que traen padecimiento. Y empieza a mencionar adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Entonces yo quiero que usted empiece a pensar cómo estas cosas nos generan a nosotros deseos. Por ejemplo, la fornicación, el adulterio. ¿Cuántas veces se ha producido en nosotros el deseo de adulterar, el deseo de fornicar, el deseo de tener celos, el deseo de tener iras, el deseo de tener enemistades, el deseo de tener pleitos, el deseo de tener envidias, el deseo de tener borracheras? Y esos deseos, esas pasiones han causado dentro de usted sufrimiento. ¿Sí o no? O sufrimiento porque es que ya estoy casado y no me puedo meter con esa mujer, ¿cierto? O sufrimiento porque es que tengo una envidia porque a este le salen las cosas bien y a mí no. O sufrimiento porque es que yo me quiero pegar una borracherita y como soy cristiano pues que no puedo. Sufrimiento que porque tengo mucha rabia me sacó la piedra y quisiera meterle un puño pero me tengo que aguantar. ¿Hasta qué punto todas estas pasiones y todas estas cosas empiezan a generar en nosotros ese sufrimiento? Ahora, pensemos en deseos o pasiones no tan fuertes, ¿cierto? Como simplemente cuando deseamos prosperar económicamente, cuando deseamos tener una mejor oportunidad laboral, cuando deseamos una familia, formar un hogar, ¿cierto? Encontrar un buen matrimonio, vivir de una manera muy especial. ¿Hasta qué punto esas pasiones, esos deseos también nos generan padecimiento?
cuando nosotros no logramos esos deseos, esos objetivos que no son malos, ¿cierto? Tener un hijo o unos hijos que salgan adelante, que se proyecten, que les vaya bien en la vida, alcanzar una proyección empresarial. Esos son deseos normales, pero hasta qué punto esos deseos nos llevan a nosotros a vivir como vivimos la vida diaria? Cargados. ¿Cómo a veces vivimos la vida diaria? Cansados, tristes, desanimados, porque esos deseos que tenemos que no son malos, que son deseos buenos, nos llevan a agotarnos. Inclusive usted muchas veces quiere ser un buen cristiano, desea eso, quiere ser un buen líder en la iglesia, quiere ser un buen siervo de Dios, quiere desarrollar un buen ministerio, quiere avanzar bien espiritualmente, pero cuántas veces, yo quiero que lo que hoy veamos es cuántas veces esos deseos, ¿cierto?, se nos vuelven sufrimiento. ¿Cuántas veces esas cosas nos empiezan a robar la paz, nos empiezan a robar la tranquilidad, nos empiezan a robar la libertad? Y el Señor dice, no está mal que tú tengas deseos, pero cuando se te vuelven padecimientos, ahí se vuelve complicado, ahí se vuelve problemático. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos deseos, muchas veces también sucede que tenemos muchos deseos y, como yo lo mencionaba ahorita, son satisfechos. Por ejemplo, compré el celular última generación. Es satisfecho, pero ya rápidamente que siento el deseo otra vez de comprar el que salió 6 meses después, última generación. Y entonces, ¿hasta qué punto siempre estoy insatisfecho? Y entonces eso me genera sufrimiento, me genera padecimiento. Mire, una frase que me encontré hace unos días haciendo una clase para jóvenes. Y me encontré esta frase, y cuando leí esta frase, por eso cuando estudié este texto bíblico me impactó. Y mire la frase, yo traté de resumirla, pero es así: el placer, escuche bien, el placer es la satisfacción de un deseo. Listo, vuelvo y repito. El placer es la satisfacción de un deseo, y el deseo surge de un sufrimiento, de algo que me falta, de algo que necesito. ¿Sí o no? Por ejemplo, tener hambre es un sufrimiento. ¿Sí o no? Y desear comer surge como una forma de satisfacer esa necesidad, ¿cierto? El desear comer cubre esa necesidad, ese sufrimiento. Pero hay algunos que se hacen de la comida un placer. Entonces el placer cubre ese deseo y ese deseo cubre ese sufrimiento. ¿Sí me estoy haciendo entender? Como podemos observar, los deseos siempre nos traen sufrimiento, aunque sean deseos simples, aunque sean deseos sencillos. Yo no estoy hablando de deseos terribles, malos, pecaminosos, pero los deseos siempre nos traen sufrimiento. Entonces, entendiendo eso, ahora observemos en esta generación, en la cultura que estamos hoy en día, y observemos un poquito que esta generación todo el tiempo, según la frase que yo acabé de leer, todo el tiempo esta generación está sufriendo. ¿Y por qué esta generación está sufriendo todo el tiempo? Porque todo el tiempo esta generación está deseando. Estamos en la generación del deseo. Yo quiero esto, 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 yo quiero esto. Y entonces estamos encontrando una generación que constantemente, ¿qué? Sufre. Estamos encontrando las tasas más altas de suicidio entre jóvenes, estamos encontrando las más altas tasas de depresión, de enfermedades mentales, de angustia, de preocupación, de doble ánimo, bipolaridad. ¿Por qué? ¿Porque les tocó una generación de vida muy difícil? No, esta generación de vida no es más difícil que la anterior. Es porque el deseo y darle rienda suelta al deseo trae padecimiento. Entonces esta generación cada vez desea más cosas y sufre porque no las tiene. Sufre porque no las consigue, o sufre porque cuando las consigue ya quiere otras. Entonces piense por un momento, ¿cuál será la solución a ese problema? Pero antes de eso, antes de meternos a esa parte de cuál será la solución a ese problema, yo quiero que ahora volvamos a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Porque entonces Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos habla de que Jesucristo vino a resolver ese problema. ¿Y cómo lo vino a resolver? Yo quiero leerlo de nuevo. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honor, a causa del padecimiento de la muerte,
para que por la gracia de Dios probara la muerte para todos. ¿Listo? Entonces vamos a observar. Jesús sufrió el padecimiento de la muerte. ¿Por qué padecimiento de la muerte? Listo, quiero que quede pensando ahí. Y en el versículo 10 dice más abajo, voy a leer la parte B, dice, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación. ¿Por qué el Padre Celestial decidió que Jesucristo fuera hecho perfecto por medio de los padecimientos, para que nos pudiera llevar a nosotros a la salvación? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ahí se habla de dos aspectos del padecimiento que Jesús experimentó, ¿cierto? Dos áreas en las que Jesús experimentó padecimiento, pero que era necesario, ¿para qué? Para que probara la muerte por todos nosotros, uno. Y dos, ¿para qué? Para que fuera el autor de la salvación de nosotros. Es decir, el Padre dijo, tú, Jesús, tienes que vivir padecimiento. Tú tienes que vivir pasión. No olvidemos relacionar las dos cosas. Tú tienes que vivir eso para que a través de ti ellos puedan ser liberados, escúcheme bien, del padecimiento, de la pasión. De que a nosotros todas las pasiones se nos vuelvan un sufrimiento. Yo necesito liberarte a ti de la pasión de la carne, de que la carne ya no te mueva con sus pasiones y deseos. Y como necesito liberarte a ti, entonces yo, dice Jesús, tengo que padecer, tengo que ser perfeccionado a través del padecimiento y tengo que padecer la muerte para darte libertad a ti. ¿Ok? Entonces vamos a observar esos dos aspectos. El primer aspecto que quiero mencionar ahí es el aspecto que está en el versículo 10. Quiero primero empezar con ese. ¿Con qué? Con que Él fue perfeccionado a través de los padecimientos para que fuera el autor de la salvación. La palabra autor ahí significa el capitán, el fundador. Dios quería ser, Jesucristo quería ser el que comandara la salvación, el que fuera el que abriera camino a la salvación, el que fundara la salvación. Pero para Jesucristo poder fundar la salvación, para poder hacernos salvos a nosotros, la palabra salvo ahí es liberado, libre. Inclusive mi esposo predicaba sobre esto esta semana y esa palabra sozo significa libre de las tribulaciones y de las ansiedades presentes aquí. Y Jesús quiere ser el fundador de esa salvación, de que usted y yo no vivamos a toda hora sufriendo, cargados, angustiados, desgastados, desanimados a causa de las pasiones. Entonces, para él lograr eso, dice ahí el texto bíblico que él necesitaba ser perfeccionado a través del sufrimiento, a través del padecimiento. Él tenía que entonces, yo quiero ir al versículo 14 y ahora ampliemos un poquito más esa idea. Y el versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, esto es, el diablo. Entonces, primero que todo, Jesús tenía que ser perfeccionado a través del padecimiento. Pero para ser perfeccionado a través del padecimiento, ¿qué no fue lo primero que a Jesús le tocó hacer? Volverse hombre. Dice ahí, participó de carne y sangre. Es decir, él tenía que tener cuerito como nosotros, carnita como nosotros, con emociones como nosotros, con pensamientos como nosotros, con voluntad como nosotros y puesto aquí en la tierra para tener que enfrentar todo lo que nosotros enfrentamos. Y usted podría decir, ay no, pero es que a Jesús no le tocó enfrentar el internet. Ay, si a él le hubiera tocado, él se hubiera dado cuenta yo cómo sufro. No, es que a él no le tocó enfrentar las redes sociales. Si a él le hubiera tocado enfrentar eso y ver que no le ponen ni un like cuando uno comparte una foto, él se daría cuenta cuánto sufro. No, cuando se refiere a que él enfrentó todo, se refiere que él experimentó las mismas emociones de tristeza, angustia, desesperación, desánimo, cansancio, ansiedad, deseo, que usted y que yo, con cosas externas de pronto diferentes a las suyas y a las mías, pero enfrentó los mismos sentimientos, enfrentó las mismas pasiones, las mismas luchas. Entonces, yo quiero que usted piense, él tuvo que volverse carne y sangre, ¿cierto? Y esa naturaleza, ¿a él con qué le tocó batallar? Acuérdese lo que yo le dije ahorita,
Que ese padecimiento viene, ¿por qué? Por las cosas que me rodean que afectan a mi mente. Él le tocó enfrentar lo mismo, a él le tocó enfrentar una sociedad, una cultura, lo que la cultura le decía. Posiblemente en ese momento la cultura no le decía, compra un celular, compra un carro, compra una casa, pero posiblemente yo quiero que usted se empiece a imaginar qué pasiones, qué deseos tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo. Le voy a dar algunos ejemplos. Deseo estudiar, deseo montar una empresa, deseo darle un mejor estilo de vida a mi mamá. Usted no puede pensar que de pronto Jesucristo pudo haber deseado eso en vez de dedicarse a servir toda la vida al Padre. Él lo pudo haber deseado. Dice la historia que él perdió a su papá muy joven. De pronto él no deseaba tener que ser el que mantuviera su casa. De pronto él deseaba irse de la casa jovencito y ir a andar el mundo, a recorrer la tierra, a conocer. O de pronto más bien deseaba mantener a su mamá porque quedó viuda tan jovencita y con un montón de niños pequeños, y él quería de pronto dedicarse a cuidar a su mamá y no tener que abandonarla para irse a andar por todas las partes de Galilea, de Judea, a evangelizar y a llevar la palabra. Él podía haber deseado eso. Es más, en estos días estudiábamos con jóvenes que Jesús vino de una madre virgen, pero nosotros no nos hemos imaginado el bullying que eso le significó a Jesús. Porque para toda la gente a su alrededor, María no había sido embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Para toda la gente alrededor, María, ¿qué era? Una adúltera. Y se conoce históricamente, porque hay escritos históricos donde mencionan que a María se le trataba como prostituta. ¿Por qué? Porque ella tuvo un hijo sin estar casada. ¿Usted se imagina lo que le pasaba a Jesús cuando salía a jugar pelota con los amigos? Y de pronto él, ¿qué deseó? Meterles un puño, decirle, respétenme, mi mamá no es una prostituta, mi mamá es una mujer digna. Jesús enfrentó deseos y pasiones como usted y como yo. Jesús enfrentó el deseo de embriagarse quizás, de irse para una rumba, de conseguirse una novia. ¿Usted cree que Jesús no tenía ganas de conseguirse una novia de pronto? Él tuvo desarrollo hormonal como cualquier hombre. Él tuvo deseos sexuales como cualquier hombre. ¿Usted cree que no tuvo deseos de que le gustara una chica? Claro, él tuvo que enfrentar esos deseos, él tuvo que enfrentar esas pasiones, envidiar la prosperidad de otros, querer maldecir de pronto a alguien, vengarse de los que lo menospreciaban, de los que lo rechazaban, de los que lo insultaron, de los que lo maltrataron. Desear cosas materiales. ¿Usted cree que él no quiso tener una mejor estabilidad económica, un mejor nivel de vida? Era un carpintero, la condición económica de Jesús era baja. ¿Usted no cree que él quiso de pronto tener un mejor estilo de vida, más comodidad, más solvencia? Él quiso todas esas cosas quizás, y quizás quiso tener más oportunidades, quiso tener un mejor estilo de vida, pero Jesús tuvo dominio propio. Jesús aprendió a resistir a las pasiones, aprendió a resistir a los deseos, aprendió a decirles, no me puedo casar, no puedo tener una mejor estabilidad económica, no me puedo comprar una casa. ¿Por qué? Porque mi Padre me llamó a morir en las cruces del Calvario para salvarlos a ellos. Piense por un momento si Jesús se hubiera torcido, si hubiera llegado aquí a la tierra y hubiera dicho, no, esto aquí está muy bueno, lo cual que de morir y qué tal cosa, yo me quedo aquí. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Pero él tuvo que ejercitarse en el dominio propio frente a las mismas pasiones que usted y yo vivimos para poder ser el autor de la salvación, para poder traernos a nosotros salvación, para poder traernos a nosotros vida eterna. ¿Por qué? Porque era necesario que él se mantuviera así, aunque muchas veces quizás quiso tirar la toalla. Y usted sabe que cuando estaba en las últimas, en el monte, y ya quería, en el Getsemaní, ya quería decir, Señor, si es posible que a mí no me toque morir así, Señor, por favor. Yo no me quiero morir así, Señor. Si es posible, cambiemos este plan. Padre, si es posible, cambiemos esta metodología, esta estrategia, que no toque hacer esto tan horrible.
Él quizás muchas veces quiso tirar la toalla. Él quizás muchas veces quiso volver atrás. Él quizás muchas veces quiso decir, pero es que Señor, mira a la gente como me trata. No vale la pena que yo me esté sacrificando tanto, que me esté esforzando tanto por ellos. Mira lo que hacen. Pero Jesús ejerció el dominio propio. Jesús se mantuvo en la posición. ¿Por qué? Porque si Él tocaba una pasión, si Él toleraba en su vida un deseo, Él ya no iba a ser apto para morir por nosotros. Él tenía que llegar sin pecado a la tumba, a la cruz. Y por eso Él tuvo que resistir. Pero usted podría pensar, bueno, entonces ¿por qué el Padre no se la puso más fácil? Que no tuviera que resistir. Porque Él tenía que vencer esas pasiones, estando vivo, y vencerlas estando muerto, porque son las que nos atan a usted y a mí. Y por eso Él tenía que vivirlas. Las tenía que vencer estando vivo y las tenía que vencer estando muerto. Y por eso el versículo 9, ahora sí voy al versículo 9, ya hablamos del primer padecimiento, pero el versículo 9 menciona el segundo padecimiento. Y el versículo 9 dice que a causa del padecimiento de la muerte, para que probara la muerte por todos. Y si usted vuelve al versículo 14, dice ahí que cuando Él padeció físicamente, dice en la parte B del versículo 14, dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo. Jesucristo necesitaba padecer la muerte para poder vencer al que tenía el poder de la muerte. Ahora, piense un momento, ¿de cuál muerte? Jesús necesitaba morir físicamente, ¿cierto? Para vencer al que tenía el poder de la muerte. Física solamente, no, de la muerte espiritual, de la muerte en todos los sentidos, al que tenía el poder de la muerte. Ahora yo quiero que usted piense, ¿por qué se menciona padecer la muerte? ¿Por qué pasión de muerte? Piense por qué lo menciona de esa manera. Y yo quiero que usted recuerde lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 6. ¿Qué dice Génesis 3:6? Cuando la mujer, y escuche ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo entró el pecado al mundo? Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era deseable. La palabra agradable ahí es traducida ta'aba, que significa deseo. Cuando vio que era deseable a los ojos y que el árbol era codiciable, que podía saciar mis deseos, para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y cuando ella hizo eso, ¿qué pasó? Entró la muerte al mundo. Piense por un momento. Un deseo, una pasión no controlada en Eva hizo que entrara la muerte al mundo. Y nosotros tenemos que entender que a partir de ese momento las pasiones empezaron a gobernar la tierra y la muerte gobernó sobre la tierra. Entonces, yo quiero que usted piense por qué Él tenía que padecer la muerte. Porque a través de padecer la muerte, si la palabra padecer también significa pasión, está destruyendo la pasión. Al sufrir la muerte, la pasión también sufre esa muerte, también sufre esa crucifixión. Y mire, yo se lo voy a mostrar ahorita más adelante en un texto bíblico, pero ahora lo que quiero hacer es que es necesario que nosotros entendamos que Jesucristo no solamente tenía que sufrir en carne todo eso que tenía que sufrir de las pasiones, sino que tenía que además de eso sufrir la muerte, porque a través de sufrir la muerte iba a anular los efectos que traía la pasión, los efectos que traía los deseos incontrolables de la carne. Iba a anular el poder que Satanás había tenido para a través de esas pasiones traerle muerte espiritual a la humanidad.
Él tenía que anular eso. Él tenía que destruir. A través del morir, Él podía destruir eso. Él podía acabar con eso. Él lo podía volver inoperante. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos hoy. Jesucristo hace que cuando usted y yo creemos en Él, las pasiones sobre nosotros sean inoperantes. Las pasiones de la carne sean sobre nosotros inoperantes. Las pasiones de la ley sean sobre nosotros inoperantes. ¿Qué le falta al cristiano? Empezar a creer y a moverse en ese espíritu. Donde diga, Señor, yo puedo tener muchas ganas de hacer esto, pero eso a mí no me gobierna. Tú me gobiernas a mí. Y eso usted lo puede decir frente a la pornografía, frente a la masturbación, frente a la infidelidad, frente a las relaciones sexuales antes del matrimonio, frente al alcohol, frente a las drogas. Lo puede decir frente a desear divorciarse de su esposa o de su esposo, frente a querer hacer malos negocios para conseguir plata, frente a desear y poner por encima de su vida espiritual y ministerial su trabajo, su familia. Usted frente a cualquier deseo, usted puede decir, Jesucristo murió por mí, padeció la muerte para que a través de su muerte ahora yo tuviera libertad de la pasión, libertad de ese padecimiento, de que a mí las pasiones me hagan padecer. Y yo quiero que nosotros confirmemos un poquitico más eso, porque en Gálatas capítulo 5, en Gálatas capítulo 5, vuelvo a Gálatas 5, que lo leímos ahorita, versículo 24 dice, los que son de Cristo han crucificado las pasiones. Los que son de Cristo han crucificado los padecimientos. Los que son de Cristo no tienen por qué ser gobernados por las pasiones. No tienen por qué ser gobernados porque las cosas que desean los pongan a sufrir y los descuadren en su vida espiritual. No tienen por qué ser gobernados por eso. Los que han nacido con Cristo, los que han muerto con Cristo, los que le han entregado la vida a Cristo, pueden tener el dominio propio que tuvo Cristo. Eso es lo que está diciendo. Pueden tener el dominio propio que tuvo Jesucristo. Y mire, en Hebreos 2:15, volviendo a Hebreos, nos termina de resolver el problema, porque dice, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Esa muerte que había traído el padecimiento, esa muerte que habían traído las pasiones. Mire, cuando usted y yo, iglesia, somos esclavos de las pasiones, cuando usted y yo somos esclavos de los deseos, esos deseos nos traen muerte, depresión, amargura, frustración, resentimiento. Cuando usted desea y desea tener un mejor nivel económico y no lo consigue, frustración. Cuando usted desea y desea tener una X cosa, piensa en lo que quiera y no lo consigue, depresión, amargura. Y eso le trae a usted muerte, eso es muerte. Y ahí dice, cuando Jesús murió, Él quería a usted librarlo de ese temor a esa muerte, de esa frustración. Entonces yo nunca voy a poder salir adelante. Entonces yo nunca voy a poder conseguir nada en la vida. Entonces yo nunca voy a progresar. El Señor quiere librarte de ese temor a esa muerte. Es que yo nunca voy a poder desarrollar mis sueños. Es que yo nunca voy a poder. Es que la vida es muy difícil. Es que las oportunidades no se hicieron para mí. No, el Señor te quiere librar de esa muerte. Tú no tienes por qué pensar así como cristiano. Tienes que pensar como cristiano que tú en Cristo puedes ver muchas bendiciones, pero que si tú pones tus deseos y pasiones por encima de Cristo, lo que vas a encontrar es frustraciones. Deja que el Señor te muestre sus sueños. Deja que el Señor te enseñe sus directrices. Deja que el Señor te enseñe a soñar. No sueñes con base a tus pasiones, que esas te desubican. Esas te traen muerte. Pero Jesucristo murió para librarte de esa esclavitud y que tú no vivas con miedo de ser un fracasado, que no vivas con miedo de ser un bueno para nada, que no vivas con miedo de pensar que no lograste en la vida, que no vivas con miedo de pensar que la vida nunca te funcionó bien. Dios no quiere que tú vivas esa vida de esa forma. Él murió para librarte de esa esclavitud a la muerte. Entonces, por último, yo quiero terminar hablando
de cómo es que espera entonces Cristo que tú y yo padezcamos. Versículo 18. Pues por cuanto, voy a leer desde el 17. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue tentado, y ahí cambia la palabra, ya no es el padecer de ahora, es sufrimiento. Y esa palabra ahorita se las explico. Dice, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué está diciendo con eso? Que usted y yo sí seguimos sufriendo. O sea, que nosotros seguimos teniendo luchas, que nosotros seguimos teniendo batallas, pero usted tiene que batallar desde el entendimiento de que Jesucristo ya crucificó las pasiones. Amén. Desde ahí es que usted batalla. Mire, yo quiero, no se mueva de su Biblia, pero yo vuelvo a Romanos capítulo 7 y ahora le quiero leer desde el versículo 4. Y el versículo 4 dice, por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Está diciendo, mire, hijo de Dios, usted antes por el pecado estaba atado a ese estilo de vida, por esa raíz que traíamos de Adán. Estábamos atados a las pasiones y a que esas pasiones nos trajeran esclavitud. Pero cuando usted creyó en Jesucristo, usted fue atado a vida y liberado de las pasiones. Esas pasiones no tienen por qué ejercer el mismo dominio sobre usted, porque ahora usted murió con Cristo y resucitó con Cristo. Entonces, lo que está diciendo es que si yo ahora estoy unido con Él, yo tengo que enfrentar los sufrimientos, porque me sigo moviendo aquí en esta tierra. Yo los tengo que enfrentar de una manera diferente. Pero antes de hablar un poquito de esa palabra sufrimiento, mire un momento, y ahí sí le pido que vaya a Romanos capítulos 8, versículo 18. Y mire lo que dice el versículo 18. Pues considero, y escúcheme esta parte, que las pasiones, los padecimientos, ahí volvimos al término con el que he estado desde el principio, no a este que estoy mencionando ahorita en Hebreos al final. Pues considero que las pasiones de este tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria que nos ha de ser revelada. Entonces, ¿usted cómo va a enfrentar hoy en día el sufrimiento? Porque usted como Jesús sigue teniendo las mismas tentaciones que tuvo Jesús. Está diciéndole, cada vez que usted tenga que tomar decisiones frente a un deseo, recuerde que las pasiones de esta tierra no se comparan con lo que va a venir. Recuerde que Dios tiene mucho más que darle que estas pasiones. Estas pasiones vienen y van. Uno es apasionado por conseguir cosas materiales y las cosas materiales vienen y van. Uno trabaja y trabaja y trabaja que para conseguir un buen futuro, y eso viene y va. Y el Señor dice, la gloria venidera no se compara con estas pasiones. No vea estas pasiones como algo tan... No, son padecimientos. La gloria venidera es mayor. Y aún dicen en Hebreos 10:32, hablando de esas pasiones, pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Y ahí es donde entro. El hecho de que seamos cristianos y Cristo haya muerto por nosotros, significa que esas pasiones ya no gobiernan dentro de nosotros, pero no significa que esas pasiones no gobiernen afuera de nosotros. Usted va a seguir teniendo que ver las mismas cosas que lo atraen. Y usted va a tener que aprender a soportar. Pero ¿cuál es la bendición? Y ahí es lo que dice Hebreos 2 en el versículo 18 donde les leí. ¿Cuál es la bendición? Que hubo uno
que ya vivió todas esas cosas, que ya enfrentó todas esas luchas externas. Y frente a todas esas luchas externas, dice ahí, como ya fue tentado en todo eso, en todo el sufrimiento, y la palabra sufrimiento ahí, ya se las quiero explicar, soportar sensaciones o impresiones dolorosas. Como ya observó y soportó todas esas cosas externas, que son pasiones, pero al mismo tiempo traen dolor, dice ahí, Él es capaz de socorrer a todos los que son tentados. Y ahí es donde quiero terminar. Él te puede ayudar a ti. Él te va a ayudar a ti para que tú le digas a las tentaciones, a las pasiones que se siguen moviendo afuera: yo no me voy a volver esclavo tuyo, porque si yo me vuelvo esclavo tuyo, lo que vivo es angustiado, preocupado, estresado, desesperado, frustrado, deprimido, desanimado. Yo no me voy a dejar jalar por ti. Yo tengo en mi corazón en el centro a Jesucristo, y a ti te toco. Ay, quiero una casa, quiero un carro, pero te toco desde el corazón de Dios. Voy a luchar por una casa, pero jamás voy a dejar que esa meta me robe mi paz. Voy a luchar por tener una empresa, pero jamás voy a dejar que esa empresa me robe mi paz. Voy a luchar por tener una buena familia, por tener un buen novio, por tener una relación sentimental estable, pero jamás voy a dejar que esas cosas me roben mi paz, porque mi pasión no son ellas, mi pasión es Jesucristo. Amén. Entonces, entendemos algo que yo quiero leerle por acá, que con lo que quiero ya terminar, y que es muy bonito. Dice así: había una pareja, espérenme, lo volteo para verlo un poquito más grande. Había una pareja que viajaba mucho a Inglaterra para ir de compras en las hermosas tiendas. A ambos les gustaban las antigüedades y los artículos de barro, especialmente las tazas. Un día en una hermosa y exclusiva boutique vieron una hermosa taza. El hombre dijo: ¿puedo verla? Nunca he visto algo tan hermoso. Y la mujer se la mostró. Mientras ella se la daba, la taza de repente empezó a hablar. Es que usted no entiende, dijo la taza. Yo no siempre he sido una taza de té. Hubo un tiempo donde yo estaba roja y estaba como barro. Mi maestro me tomó, me enrolló, me pegó una y otra vez, y yo grité: déjame en paz. Pero él se sonrió: todavía no. Luego me pusieron en una rueda que daba vueltas, dijo la taza. Maestro. No, perdón. Sí. Espera que me perdí, que es muy larga. En una rueda que daba vueltas, dijo la taza, y de repente di vueltas y vueltas y vueltas. ¡Párale! ¡Me estoy mareando!, grité. Pero el maestro solo dijo: todavía no. Luego me puso en un horno. Nunca había sentido tanto calor. Yo me preguntaba: ¿por qué me quiere quemar? Y grité, toqué la puerta. Lo podía ver por la abertura y podía leer sus labios mientras me decía: todavía no. Finalmente la puerta se abrió, me puso en una mesa, me empecé a enfriar. Ay, eso está mejor, yo le dije. Luego tomé una brocha y me pintó por todos lados. Uy, los olores eran tan horribles, pensé que me iba a vomitar. Detente, detente, exclamé. Y él solo dijo: todavía no. Luego de repente me volvió a meter al horno, pero no como el primero. Este estaba 2 veces más caliente y yo estaba segura de que me asfixiaría. Le rogué, le pedí, grité, lloré. Todo este tiempo lo podía ver por una abertura, moviendo su cabeza y diciendo: todavía no. Entonces me di cuenta de que no había esperanza. Nunca lo iba a lograr. Estaba lista, horas después estaba lista para darme una por vencida, pero la puerta se abrió, me sacó y me puso en el estante. 1 hora después me entregó un espejo y dijo: mírate, y me miré. Y dije: esa no soy yo, no puedo ser tan hermosa, soy hermosa. Yo quiero que recuerdes entonces, me dijo. Yo sé que duele ser enrollada, golpeada, pero si solo te dejo, te hubiera secado. Yo sé que te mareaste cuando te di vueltas en esa rueda, pero si no lo hubiera hecho, te hubieras hecho pedazos.
Yo sé que te dolió y que estaba caliente y desagradable el horno, pero si no te hubiera puesto ahí, te hubieras estrellado. Sé que los olores eran fuertes y cuando te llené de pintura por todos lados, pero si no lo hubiera hecho, esto nunca te hubieras afirmado. No tendrías color en tu vida si no te hubiera puesto en este segundo horno. No hubieras sobrevivido por mucho tiempo porque la firmeza no iba a aguantar. Ahora eres un producto terminado. Yo quiero invitarle a que usted cierre sus ojos y usted le diga al Señor: Señor, gracias por haber padecido tú. Entiendo que yo también tengo que padecer, pero entiendo, uno, que las pasiones ya no me gobiernan. Dos, que tú me vas a socorrer en la tentación. Y tres, que todo lo que tú permites en mi vida tiene un propósito de edificación. Amén. Padre amado, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, oh Rey. Y qué dulce, Señor, es estar en tu presencia. Vengo a rendirme a tus pies, agradecido, Señor, me perdonaste, cambiaste mi corazón.